doctora Pamela Ingrid Grados Espinosa, quien ya se encuentra en sala para poder comenzar con la ponencia. Muy buenas noches con todos los presentes. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y espero, bueno, que les valga de bastante la información que les voy a dar el día de hoy. Bien, vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, que sí se ve toda mi pantalla? ¿Se ve? Sí, se puede observar. Ya, listo, empezamos. A ver, vamos a hablar el día de hoy sobre la descripción del caso clínico. Bien, para empezar esto, bueno, estos son los datos que ya ha mencionado a todos los presentes. Y para iniciar sobre la descripción del caso. La descripción del caso va a abarcar lo que son aproximadamente 3 a 5 párrafos. Y aquí, ¿qué debemos ofrecer? Una descripción de qué ocurrió, ¿no? Y debe ser coherente con la cronología desde los informes médicos, ¿no? Que vamos a venir revisando para poder realizar este caso clínico. Habitualmente también vamos a incluir lo que es una información demográfica, el historial, los descubrimientos clínicos, las evaluaciones de diagnóstico, lo que son las intervenciones terapéuticas y el resultado final. ¿Y qué es lo que tenemos que garantizar con todos estos datos? Que van a, primeramente, que el paciente va a estar, no se va a poder identificar, ¿no? Tiene que ser anónimo el paciente. El relato del caso clínico usualmente representa lo que es el 30-40%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos incluir entre 400 a 500 palabras en la descripción del caso. Y además, lo más importante es que en esta sección, que es la descripción del caso clínico, no tiene que haber referencias bibliográficas, excepto en situaciones particulares, como por ejemplo si es que utilizamos algún programa para diagnóstico, ¿no? Aquí, ya como les habrán explicado en sus anteriores ponencias, para poder redactar nuestro caso clínico tenemos que utilizar la guía CARE. Y para lo que es la descripción del caso, incluyen lo que son desde el ítem 5 hasta el ítem 10, ¿ya? En lo cual vamos a ir viendo uno por uno. Con respecto al ítem 5, aquí, ¿qué es lo que vamos a describir? Es sobre la información del paciente. Pero aquí es lo que tenemos que recalcar aquí, que esta sección tiene que ir basado o tiene que enfocarse en los enfoques en el enfoque que vamos a realizar el caso clínico, como por ejemplo, ¿no? Si es una enfermedad rara, poco frecuente, o es una enfermedad rara, o una asociación inesperada, por ejemplo, ¿no? Entre enfermedades o síntomas. Dependiendo del enfoque, bueno, que ya les han explicado anteriormente, se va a dar esta sección. Esta sección de información del paciente van a contener 4 ítems. El primero es la información demográfica, que es lo que vamos a incluir aquí. Es, por ejemplo, lo que es la edad, el sexo, el origen étnico y la profesión. Y también vamos a incluir como segundo punto lo que son los principales síntomas. Como tercer punto, los antecedentes relevantes, los cuales van a ser los antecedentes médicos, familiares y psicosociales, ¿no? Y por último, también lo que son las intervenciones previas relevantes. Aquí tenemos que recalcar las ventajas de redactar adecuadamente esta sección. ¿Qué nos va a permitir? Conocer los antecedentes del paciente e interrelacionarlos con la enfermedad actual. Y también nos va a permitir identificar el punto de partida del relato. Aquí tenemos un ejemplo de este estudio, ¿no? Aquí podemos verificar que aquí está la información demográfica, en donde nos indica, ¿no? Que es un hombre de 59 años, luego nos indica acá los principales síntomas, como por ejemplo, ¿no? De que hasta 5 días antes de visitar a su médico presentaba un fuerte sabor amargo en la boca y que esto se asoció con afasia expresiva, un déficit de memoria a corto plazo y confusión. Y todo eso, ¿quién lo notó? Su esposa. Y luego nos indica, ¿no? Que a lo largo del desarrollo progresivo de los síntomas también comenzó a tener miradas fijas ocasionales y espasmos intermitentes, ¿no? En la mano derecha, que preliminarmente se pensó que eran simples convulsiones parciales. Luego también aquí nos indican sobre antecedentes relevantes y sobre intervenciones previas. Pero aquí que tenemos que también tener en consideración que si hay o no hay antecedentes, también tenemos que mencionarlos. O sea, si no hay ningún antecedente relevante, tenemos que mencionar en esta sección.
¿Y qué es lo que, bueno, en la guía KER no nos indican sobre lo que es la ubicación temporal y espacial, pero también es opcional colocar esto, ¿no? Pero de preferencia sería bastante importante colocarlo. Pero recuerden que aquí no se coloca lo que son días, solamente se coloca, por ejemplo, mes y año. Con respecto al segundo punto de la guía KER, que son los hallazgos clínicos, aquí, ¿qué vamos a tocar? Tenemos que aquí describir los que son los hallazgos importantes de la exploración física. Esto va a ser una parte que se tiene que realizar de manera objetiva. Y eso, todo acá se va a describir lo que encontramos al momento de realizar el examen físico al paciente, ¿no? También se debe de manifestar en base al primer contacto que se da con el paciente. Y además, aquí nos indica que estos hallazgos clínicos puede, aparte de estar en esta sección que es la descripción del caso, puede estar en otras secciones, como por ejemplo en el reporte cuando se da un control al paciente, ahí también. Aquí tenemos un ejemplo de hallazgos clínicos. Tenemos aquí en esta sección lo que son los hallazgos clínicos generales que se dan, ¿no? Acá también tenemos hallazgos del examen físicos, los cuales aquí en este artículo nos detallan lo que son exámenes físicos anormales y normales. Pero eso va a depender ya de nosotros, ¿no? De que si lo colocamos o no. Porque recuerden que cada revista va a tener un límite de palabras, ¿no? En su caso puede ser de 400 solamente o hasta 500, ¿no? Como le indiqué. Pero eso, como le digo, esto ya va a depender de cada uno de los autores del caso clínico. Con respecto al tercer punto de la guía KER, que es el número 7, la línea de tiempo, lo cual este ítem también es opcional, ya que recuerden, como les acabo de mencionar, la revista tiene a veces un límite de palabras, entonces, o un límite de figuras o de tablas, ¿no? Entonces, esto a veces ¿qué hace? Nos quita, por ejemplo, el uso de una tabla o de otra figura. Entonces, este punto puede ser opcional. Y aquí que se va a describir lo que son hitos importantes relacionados con los diagnósticos, ¿no? E intervenciones. Y como lo figura aquí, lo podemos expresar a través de una tabla o una figura. En este caso, de este artículo, lo están reflejando a través de una figura. Con respecto al cuarto punto, que es el de diagnóstico, aquí también tenemos que considerar 4 subtítulos, ¿no? Lo que es el primero, métodos diagnósticos, que aquí vamos a indicar lo que son las imágenes, exámenes de laboratorio, encuestas, entre otros, ¿no? Como segundo subtítulo tenemos lo que son los problemas para el diagnóstico, el cual pueden ser económicos, lingüísticos o culturales. Como tercer subtítulo tenemos el diagnóstico diferencial y el final. Y como cuarto el pronóstico, ¿no? Estos de acá se dan en los casos donde manifestamos lo que son temas de oncología, ¿no? Y en situaciones que amerite. Y esto usualmente son omitidos en los casos, en los reportes de caso. Aquí que tenemos que tener en consideración que de preferencia tenemos que tener al menos una imagen radiológica, ya sea es una tomografía, una resonancia, una radiografía o entre otros, ¿no? Y además también tener una imagen lo que es un anatomopatológica. Aquí también tenemos que ser más específicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, si es un caso de oncología, al momento de estadificar, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, cuando es cáncer, colocar al menos el TNM, ¿no? Y lo más importante en lo que es diagnóstico, que se debe de seguir una secuencia cronológica de cómo se llegó al diagnóstico final. Eso es lo que tenemos que recalcar en este caso. Aquí en este ejemplo nos detallan lo que son los métodos diagnósticos y aquí nos indican, ¿no? Que primero utilizaron lo que es una resonancia magnética, luego de ahí volvieron a hacer otra resonancia, pero aquí del cerebro, luego un encefalograma, al final lo que es una punción lumbar y por último ya lo que se dio, lo que es el diagnóstico, eso con un PET scan, ¿no? Aquí en este mismo artículo también nos detallan lo que son el diagnóstico diferencial y final. Aquí nos mencionan sobre el diagnóstico diferencial y al final aquí, ¿no? Con respecto al diagnóstico final. En este ejemplo también de este mismo artículo nos detalla la tabla, que es con respecto a los que es la información de las pruebas autoinmunes. Y aquí las imágenes. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Es dependiendo de cada revista que te van a solicitar, ¿no? Que las imágenes tengan que tengan una buena calidad. Y para eso también hay programas especiales si en caso no contamos con dispositivos, ¿no? Que nos puedan otorgar esa calidad que pide la revista. Y como recomendaciones acá en el diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que dar? Redactar en forma ordenada, ¿no? Como ya les indiqué,
siguiendo siempre un orden cronológico de aparición, ¿no?, de las posibles sospechas diagnósticas y también narrando los exámenes que se iban solicitando, ¿no?, según las sospechas, diagnóstico. ¿Y esto qué es lo que esto donde se incluye lo que es el diagnóstico diferencial? Aquí también, ¿cuáles son las limitaciones, no? Las limitaciones de acceso de algunos exámenes, aquí debemos especificar, y algunas veces también tenemos que utilizar esto a nuestro favor, porque recuerden que cuando solamente, por ejemplo, contamos con imágenes anatomopatológicas, a veces no tenemos lo que es un diagnóstico final. Entonces, eso de acá tenemos que usarlo a nuestro favor y ver de qué manera podemos llegar a que la revista a la cual estamos postulando nos puedan aceptar el reporte de caso, ¿no? Y aquí, como lo mencioné, las imágenes deben tener una buena calidad y de igual forma, ¿no? Si se crearán tablas o no, no hay que sobresaturarlas, ¿no? Tienen que ser bastante claras, como lo pude mostrar en el ejemplo. Y más que nada hay que justificar el uso, no es colocar tablas a por montón, ¿no? Con respecto al quinto punto, que es la terapéutica, eso también se divide en 3 subtítulos. El primero es sobre tipos de tratamiento, los cuales pueden ser farmacológicos, quirúrgicos, preventivos o paliativos. El subtítulo 2, que es la administración del tratamiento, ¿no? Aquí tenemos que ser bastante claros con respecto a la dosis, la vía de administración y la duración de cada tratamiento que se pueda dar. Y aquí también se tiene que indicar como tercer subtítulo los cambios en el tratamiento, ¿no? Y aquí tenemos que especificar la justificación por el cual se ha realizado ese cambio en el tratamiento. Como recomendación en este punto, aquí se tiene que ser muy específico con respecto a lo que son las dosis, la periodicidad, la duración, si terminó o no el tratamiento del paciente y más que nada lo que es la respuesta al tratamiento. Y todo eso tiene que ser dependiendo al tratamiento que se le han dado, ¿no? Si se ha dado un tratamiento de primera línea o de segunda o de tercera línea. También aquí tenemos que mencionar si hubieron fracasos o progresión de la enfermedad, a pesar del tratamiento que se le brindó, ¿no? Y también plantear las posibles razones del fracaso al tratamiento que se le dio como primera línea, por ejemplo, ¿no? Aquí también no solamente es enfocarnos en los tratamientos farmacológicos, sino también otros cuidados paliativos o autocuidados, tenemos que especificar. Aquí tenemos ejemplos. En este ejemplo, aquí en este artículo, se detalla lo que son los tipos de tratamientos y la administración del tratamiento. Pero aquí en este artículo no queda claro el tiempo exactamente en que se hubo el cambio del primer tratamiento al segundo tratamiento. Aquí, por ejemplo, ¿no?, nos mencionan que dado el primer tratamiento que son farmacológicos, ¿no?, inmunoglobulina y el metilprednisolona, nos indican el número de días, la dosis que se le dio, pero no nos indican el periodo, ¿no?, y la respuesta al tratamiento. Y luego de ahí, seguidamente nomás nos detallan lo que es el tratamiento quirúrgico que le brindaron, ¿no? Y aquí el resultado de anatomopatológico, que fue un timona, y la respuesta a la cirugía, ¿no?, el cual el paciente presentó que fue buena. Como último punto, tenemos lo que son los seguimientos y desenlaces. Aquí también se divide en 4 subtítulos, que son desenlaces clínicos importantes, resultados de exámenes, los que han sido utilizados, ¿no?, durante el diagnóstico, u otros también. Y aquí vamos a hablar sobre la adherencia al tratamiento y la tolerabilidad a ese tratamiento, ¿no? Y sobre todo los eventos adversos que han presentado el paciente. Aquí, una vez ya que se ha finalizado el tratamiento, se debe de relatar, ¿no?, qué pasó con el paciente, incluyendo tanto los desenlaces positivos como los negativos. Y también, ¿no?, una enfermedad no acaba al terminar el tratamiento, recuerden eso. Al paciente se le hace seguimiento y controles posteriores, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea un reporte de caso de un paciente con cáncer. Estos siempre van a tener, ¿no?, lo que son controles semestrales, trimestrales, mientras que se encuentre libre de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta estas preguntas, ¿no? Tenemos que siempre dar información qué pasó con el paciente, cuál fue su última cita, qué se encontró en su última cita, o si es que abandonó sus controles. Eso también es muy importante que lo redactemos al momento de hacer el reporte de caso. Aquí, por ejemplo, en este artículo, primero nos indican sobre un suceso no esperado experimentado, lo cual pertenece al ítem de eventos adversos o inadvertidos, ¿no? Y también aquí nos indican la recurrencia y nuevo diagnóstico en este párrafo. Eso pertenece a lo que es resultados de exámenes, ¿no? En este caso, lo que es a la resonancia magnética. Aquí también nos indican que al paciente le dieron un nuevo tratamiento. Aquí nos hablan sobre la adherencia al tratamiento y la tolerabilidad al mismo.
aquí también nos indican sobre los resultados de los exámenes, ¿no? En ese caso, la resonancia magnética. Y acá en el último nos hablan sobre el estado actual, ¿no? Del paciente, lo cual pertenecería al desenlace clínico importante. Eso sería todo con respecto a la descripción del caso. Agradecemos bastante a usted, doctora Pamela. En sí, vamos ahora a proceder a poder iniciar con las preguntas. Si alguno de nuestros participantes tuviera alguna duda, se le va a dar unos 5 minutos para que lo pueda realizar. Y más bien, también le pediría a usted si me podría proporcionar una palabra clave para que la puedan registrar nuestros participantes como asistencia. Timona. ¿Me lo podría repetir, por favor? El de aquí. Todo lo que ha relatado el caso que presenta como ejemplo. El timoma. Ok, listo. Entonces, esa sería la palabra clave para quienes... ya se va a pasar en sí un link, entonces, en breve, para que lo puedan registrar esa como palabra clave. ¿Habría alguna duda, alguna pregunta por parte de nuestros participantes? Pueden levantar la manito, igual como también podrían hacerlo. Vamos a esperar unos minutos por si alguien, pues, presenta alguna duda. Está bien, Jenny. Sí, Jorge. Ya, sí. Mi pregunta va más que todo, en el caso de que el paciente haya pasado por un largo eh, diagnóstico y tratamientos, ¿también se mencionaría? O sea, supongamos si son, no sé, más de pruebas, exámenes, así. eh, o sea, son varias pruebas, como tal, no sé, resonancias, hagas, todo, pruebas de sangre, así. O sea, fuera una multitud, ¿tendría que ponerse todo o necesariamente tiene que ser de una forma resumida también? En ese caso, Jorge, tendrías que colocar los exámenes que, como ya lo comenté, ¿no? Dependiendo de la sospecha clínica que han tenido, o sea, dependiendo del diagnóstico diferencial y los exámenes más importantes. Si consideras, por ejemplo, que un ABA ha sido importante para ir con la secuencia de los diagnósticos diferenciales, lo tendrías que colocar, pero siempre tratando de resumir, porque recuerda que la revista siempre te va a pedir un límite de palabras. Listo. Tenemos una siguiente pregunta de parte de Lucio Vera. Nos dice, ¿la escritura debe estar tal cual como la historia clínica o se debe resaltar lo más importante? Tienes que basarte exactamente en lo que es la historia clínica, pero claro, no vas a copiar tal cual, ¿no? Porque siempre la redacción va a depender de cada autor. Y claro que tienes que colocar lo más importante, pero si en caso, ¿no? No sé si tu caso no hay tanta información, creo que sí tendrías que colocar todo. Listo. Vamos a ver si se presenta una otra pregunta, pero creo que por el momento no. Nuevamente les menciono, el link para la asistencia ya se encuentra en el chat, pueden ingresar y también la palabra, la clave en sí está en el chat también como estimoma, así que para que lo puedan tener ahí en cuenta. Más bien, ya parece que no hay más preguntas, así que, doctora, le presentamos de parte de justamente este segundo curso de redacción de casos. Entonces, le presentamos este reconocimiento, el certificado de reconocimiento a usted
por haber participado en calidad de ponente con el tema de descripción de caso en el segundo curso nacional de redacción de casos clínicos, organizado por los comités permanentes académicos y científicos de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, SOCIMEP, realizado el 2 de noviembre al 7 de diciembre. Muchísimas gracias, doctora. Creo que podemos dar fuertes aplausos de parte de cada uno de nuestros participantes hacia usted por su tiempo y por esta ponencia que en sí, estoy segura que nos ayudó bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, espero que haya sido de provecho esta pequeña exposición y cualquier cosa estoy para apoyarlos. Muchísimas gracias.